Nosotros creamos Bacoreto precisamente para poder abastecer a un sector de la población que no puede consumir alimentos con gluten. Las harinas que nosotros hacemos aquí en la finquita, o sea, utilizamos el coco, utilizamos la yuca, el arroz y el plátano. Esos son los 4 productos que nosotros utilizamos como materia prima para las harinas. Solamente utilizamos alimentos que sembremos nosotros aquí en la finquita o de los que le compramos a nuestros vecinos. Y son productos ecológicos, o sea, no tienen ninguno fertilizante así agresivo que pueda después dañar la calidad del producto. La venta casi siempre se hace aquí en Guanabacoa, en algunas ferias y otras veces por encargo. El futuro de Bacoreto va separado por diferentes fases. O sea, no tiene una fecha tope ni mucho menos, hay niveles que hay que seguir venciendo. El siguiente ahora viene siendo la adquisición de mejor maquinaria para aumentar la producción. El futuro nuestro lo veo por ahí. O sea, tener más capacidad y más recursos para poder ayudar y ser mucho más útiles a nuestra comunidad.